Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta, 8:36 minutos. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Bien, Juanma, ¿tú? Muy bien, hemos hablado varias cosas hoy día en la mañana. Sí. Con Jorge Alessandri, con Luciano Cruzcoque, respecto de lo que debería ocurrir con el proyecto de voto obligatorio y multa. Exacto. Y ayer finalmente se zanjó lo que estaba en duda, si es que el gobierno iba a cumplir con su palabra de lograr finalmente este acuerdo del cual tanto se habló. Se logró, hay multa, hay un margen de multa entre 34 y 107 mil pesos, que no era lo que querían varios parlamentarios. De hecho, el senador Quintana fue el único que votó en contra de la comisión de gobierno donde se analizó esto, pero hay buenas noticias, creo, en distintos aspectos. Por lo que pude reportear hoy día tempranito, es muy probable, Juanma, que se ponga en tabla hoy día en la sala del Senado. Esto si es que la Comisión de Constitución del Senado, que está revisando la reforma que incluye el voto extranjero, despacha también esta propuesta. Y ese es el objetivo de la moneda hoy día, que ha tenido a Macarena Lobos como protagonista de las negociaciones con excelentes resultados hasta ahora, descomprimiendo el ambiente de lo que venía. Y también yo pondría ahí darle un crédito a la presidenta del Partido Socialista y presidenta ayer de la Comisión de Gobierno, Paulina Bodanovich, que pese a todos los rumores que había de que se podía dilatar la discusión, que se podía haber solicitado que vinieran entrevistados a la comisión, como el servicio electoral, que habría sido pertinente, logró finalmente despachar este proyecto con multa para el voto obligatorio. Se logró, por ejemplo, entre otras cosas, ceder entre ellas Jaime Quintana y Esteban Velázquez, que habían propuesto una multa de una UTM, finalmente llegar al consenso de despachar tal cual como se propuso el proyecto, y hoy día tenemos realidad y eventualmente, Juanma, va a ser hoy día el momento en que la sala del Senado despache esto. Por lo que pude reportar también, el gobierno no tiene la claridad y la certeza que esto vaya a ocurrir en la Cámara todavía. En el Senado van a haber algunos votos disidentes, pareciera ser que el PPD es el que está más duro en este proyecto, pero en la Cámara es donde quedan la mayor cantidad de inquietudes todavía y donde el trabajo de Macarena Lobos y Álvaro Elizalde se van a tener que extremar para lograr esos votos. Ahora, bajando la multa, 103 mil pesos, de los 204 que era el tope. Sí. No le queda mucho argumento ahora al oficialismo como para rechazarlo en la Cámara de Diputados. No, y ese fue el argumento. Ese fue el argumento principal. Ahora, yo estoy esperando que los mismos diputados que se quejaron que tiene que ir acorde al costo de la vida, planteen ahora bajar la multa por no poner la bandera. Si uno pone la bandera son 345 lucas. Bueno. Mira, ¿alcanzarán? O sea, no sé, pero me encantaría escucharlo para saber que si tiene una opinión al respecto. Yo estoy seguro que si llama a un par de diputados me van a decir que bueno y presentan el proyecto. No, claro, obvio. Tengo una lista para eso. Pero bueno, oye, será un día también muy importante, quizá el más importante de esta campaña, Juanma, porque lo conversabas con Jorge Alessandri y también con Luciano Cruzcoque. Hay mucha expectativa por este primer debate televisivo. Primero la forma, que difícil es, a ti te ha tocado hacer un debate con 8 candidatos. No tiene mucha me ha tocado y me fluidez. va a tocar. Me ha tocado y me va a tocar. Sí. Sí, tengo varios. Sí. Es difícil controlarlo ahí, pero el formato de Chilevisión propone algo diferente, que es la interpelación entre los candidatos, y ahí hay un par de versus que son bien interesantes. A José Antonio Caz le toca preguntarle a Janet Jara. Janet Jara, uno podría decir que salió sorteada con más suerte, o no, dependiendo de la ambición que tenga en este debate, porque le toca a Artés y Harold May Nichols. ¿Ella preguntarle? Ella preguntarle. Entonces, yo creo que preguntar es lo fácil y responder es lo difícil. Entonces, yo creo que la suerte habría sido que ella le pudiese preguntar a sus principales contendores. Claro. Pero no le tocó preguntar a sus principales contendores. Le va a tocar responderle a José Antonio Cast y a Evelyn Matei. Tiene 2 momentos, uno donde le va a preguntar a José Antonio Cast, que ese también es un versus que queremos ver, y otro a Marco Enríquez Ominami. Conversábamos, y ahí podemos revisar el resto. ¿Cómo llegan los candidatos hoy día a esta instancia donde se van a ver las caras por primera vez todos? Porque no ha habido un foro o un seminario donde estén todos. Han habido varios, pero no todos. Los 3 principales, los que lideran la encuesta, Caz, Jara y Matei, sí han estado en distintos encuentros donde han podido poner su idea sobre la mesa, pero siempre con mayor tensión. Y eso es lo que hoy día se espera en el debate. Y por eso que yo le pondría foco más allá de los que van liderando, los que tienen poco que arriesgar. A ver, ya, miremos los riesgos que tiene cada uno de los candidatos, ¿te parece? Vamos por ahí. Ya, ¿por dónde partimos? A ver, partamos por quienes están hoy día liderando las encuestas. José Antonio Caz no llega en un buen momento. No.
Es una semana que ha tenido complejidades bien importantes, no ha sabido responder por el recorte fiscal que él propone. De 6.000 millones de dólares, incluso hasta 8.000 en 18 meses. En 18 meses. Cuando la Comisión Asesora del Gobierno para el Gasto Fiscal, para ordenar las finanzas públicas, hizo una propuesta después de muchos estudios técnicos que llegó apenas a los 2.000 millones y de aquí al 2030, incluso pasando al 2030. Claro. O sea, entonces uno dice, ¿cómo 6.000? ¿De dónde? Claro. ¿De dónde? Esa respuesta me imagino que va a estar preguntada por los moderadores, instalado el tema, o en el propio debate que va a tener con sus contendores. Llega también con la gran polémica del Chavo Préstamo, que tampoco se ha logrado explicar cómo ese 1,5% que iba como préstamo al Estado va a ser financiado por el Estado. Esa claridad tampoco está. Pregunta que también se le puede hacer hoy día a José Antonio Kast y que, insisto, no ha tenido una respuesta clara, pese a que ha intentado marcar el punto. Le pasa lo mismo con la discusión de los trolls o los bots. Pese a que él ha dicho, haya condenado la utilización de estos mecanismos, yo te diría que en unas 3 oportunidades no ha quedado esa sensación. Esto también tiene que ver con cómo se comunica y cómo se logra traspasar el mensaje. Sí, porque ha salido a decir el primer bot Francisco Vidal, ha salido a decir que la izquierda miente, que el reportaje de Chilevisión lo hizo el hermano Janet Jara. Entonces, sí, todo queda más bien subsumido, toda esa supuesta condena a más bien cómo patea la pelota para otro lado, digamos. Exacto, se la tira para el córner, digamos. Exactamente. Y eso hoy día también puede ser un momento interesante de analizar y de estar atento a lo que pase en el debate. Y la polémica de TVN que tú mencionabas con Francisco Vidal en particular, yo todavía tengo mis dudas si eso le trae beneficios o no, si finalmente igual la ciudadanía le tiene un cariño inmenso a Televisión Nacional y eso puede provocar algo de tensión. Veamos a Janet Jara, que aquí hay discusiones o puntos que, como ella ha estado un poco ausente del debate contingente, lo conversábamos el otro día en Plaza Pública, no ha tenido el momento de exponerse a distintas polémicas que le marcaron las semanas anteriores y esas seguramente van a revivir. Su flanco interno, el Partido Comunista, es uno de los puntos débiles en materia política de Janet Jara, porque tenemos la figura de Daniel Jadwe, que la puede complicar desde la pregunta más sencilla, si se va a sacar la foto con Jadwe. De ahí en adelante la puede enredar por la situación judicial que además vive y por las críticas que él le ha hecho en varias oportunidades. Y también con Lautaro Carmona, que pareciera haberse distanciado de la candidatura de Janet Jara. Hay quienes dicen que él marca un punto hacia la izquierda, Janet Jara hacia el centro y se logra un equilibrio. Aunque en realidad yo creo que Lautaro Carmona lo que está tratando de hacer es salvar los muebles y no perder la parlamentaria. Claro. Y que en el fondo los que votan comunistas no vean a un Lautaro Carmona descafeinado y por lo tanto terminen votando por el Frente Amplio o por otros candidatos de izquierda. Entonces yo en verdad me compro más esa tesis, de que Lautaro Carmona no se mueve el comunismo que lo caracteriza para no perder el voto parlamentario. Y dar de alguna manera por desechada la candidatura presidencial de Jara. Porque una u otra. Exacto. Y otro punto que también puede ser relevante para Jara es la llamada antiguamente agenda valórica. Hoy día creo que pasamos de esa perspectiva y ese análisis, que en particular tiene que ver con el aborto. Aborto libre, que es una demanda no solo del Partido Comunista, sino que de sectores amplios del Frente Amplio, y que ella no ha decidido ponerlo sobre la mesa a raíz de la postura que ha tomado la Democracia Cristiana. Ahí también una explicación que no ha estado bien resuelta todavía. Otro flanco abierto. Si nos vamos a Matei, creo que el principal factor que hoy día la puede enredar es la dictadura. Estamos a 10 de septiembre. El debate va a terminar un 11 de septiembre porque seguramente va a pasar de las 12 de la noche. Parte a las 9:30. Parte a las 9:30. Y ahí se reviven polémicas anteriores que ella ha tenido, que también puso sobre la mesa Juan Sutil, uno de sus nuevos coordinadores de campaña, de alguna manera desestimando como gran parte de la ciudadanía evalúa la dictadura de Augusto Pinochet. Otro punto que también la puede enredar son estas definiciones valóricas, porque esa discusión no ha estado sobre la mesa. Y hay un punto que esta semana lo puso en la primera línea, que es la eutanasia. Ayer se votó a favor en la Comisión de Salud. Es un gran hito, porque llevaba dormida en el Senado un buen rato esa propuesta. Se logra, ahí a la cabeza de Vlado Milosevic, que es el autor de esa ley, y la derecha creo que se complica con esta definición, más allá de lo valórico ideológico, porque es una demanda muy respaldada por la ciudadanía. En la última medición que la hizo CADEM,
está por sobre el 70% de aprobación. Entonces, ¿cómo tú le respondes a una ciudadanía que quiere una propuesta, pero que de alguna manera interviene o interfiere con ideales de un sector político? José Antonio Kast dijo ayer, esa es una discusión que ustedes saben lo que pienso y que no es la prioridad de los chilenos. Es una forma también de despejarla y tirarla para el córner, pero ¿qué hay de fondo ante una interpelación directa? Se van a enredar. No, claro, porque una cosa es que José Antonio Kast diga este país está en una emergencia, por lo tanto no forma parte de mi debate y prioridades. Hoy día una agenda valórica, pero distinto es que le pregunten, independientemente de eso, ¿cómo votaría usted si estuviera en el Congreso respecto a la eutanasia o del aborto? Sí. Vamos a París. Ya, pues. A ver. A ver, yo creo que acá hay un punto que es controlar la incontinencia verbal que tiene Franco Parisi en algunos momentos. Hasta ahora no le ha jugado malas pasadas en esta campaña. Él tampoco se ha visto expuesto tanto como los otros candidatos a distintos foros o seminarios. Ha participado de muchos menos que los 3 que lideran las encuestas. Pero tiene un relato que muchas veces puede resultar insultante para algunos candidatos y eso no le ayuda. Yo creo que ahí hay que ponerle ojo a la forma más que al fondo de Franco Parisi, porque en el fondo tiene argumentos a veces muy sólidos para defender algunas propuestas que además son catalogadas como populistas por varios. Entonces, defender una propuesta populista, aunque él no la considere así, puede ser una complicación también. Y ahí yo una cosa más bien de análisis mío, la utilización de frases comunes, de ocupar cosas muy livianas para definir ciertos conceptos importantes, es algo que no creo que a la ciudadanía le haga mucho sentido. ¿Cómo lo ves tú a Parisi? Yo creo que Parisi va a jugar la carta del outsider, facho como un Nacho, los operadores políticos y cárcel o bala. Es básicamente Milei, más descafeinado, por decirlo de alguna manera, porque Milei además acompañó su imagen cuando era un economista panelista de televisión con este look de pelo desordenado, desenfadado, chaqueta de cuero y un discurso con garabatos, digamos, mucho más a la Argentina. Pero eso es la forma, pero en el fondo es el mismo discurso. Es el mismo discurso de Milei. El que más se asemeja a Milei en el discurso hoy día es Parisi. Sí, y no Johannes Kaiser. No, sí, pero si Milei también decía lo mismo. O sea, bala para los delincuentes, cerrar el Banco Central y todas esas cosas. Y Parisi hablaba de los operadores políticos, de la izquierda y la derecha. Parisi está como en ese discurso, en esa Claro, tecla. también habla de la casta, con otras palabras, Franco Parisi. Sí, claro, exactamente. También lo instala así. Y veamos a Johannes Kaiser, que creo que es uno de los candidatos que poco tiene que perder. Él apunta y le habla a un nicho hace un buen rato, que lo tiene hoy día bien consolidado en el 8% de las mediciones de distintas encuestas, que es harto para ser un candidato nuevo en esta contienda y un político nuevo. Yo creo que él está trabajando para la, digamos, conformación de una bancada parlamentaria de su partido. Sí, empujar esa claro, empujarlo. Por eso es que él mantuvo hasta noviembre y no se bajó ni decidió postular él al Congreso, porque él está apostando a tener un partido político que también tenga un grado de influencia en el Congreso, el Nacional Libertario. Es verdad, y eso hoy día siempre en las campañas políticas los partidos tratan de llevar un candidato presidencial porque les trae beneficios para arrastrar su lista. Es decir, la gente que ve a Johannes Kaiser dice voy a votar por los parlamentarios y ese 8% en una parlamentaria puede ser muy importante para sacar un número relevante de candidatos. Ya, tenemos Kast, Jara, Matei, Parisi, Kaiser y nos quedan Harold, Meo, Artés. Marco Enríquez Ominami, Meo. Está en un momento, y lo hemos visto en distintas intervenciones, bien agresivo. Quizás el ícono de esto fue la discusión que tuvo con Montserrat Álvarez en Televisión Nacional, donde se le pregunta algo que ya le molesta. Antes lo tomaba a la risa y lo alivianaba y salía jugando con una chispa que creo Marco Enríquez tiene todavía. Pero en esta oportunidad, en esta elección, le molesta que le recuerden que es un candidato eterno. Claro. Y lo ha sacado de sus casillas. La discusión con Montserrat Álvarez, él además la defendió en sus redes sociales. Y ha cambiado un poco el tono de unas redes sociales que eran muy luminosas, divertidas, llamativas, con mensajes políticos duros, a una mucho más combativa. Sí. Y creo que eso no funciona en un debate. No, y de hecho a mí me tocó en Concepción, donde estaba Parisi y Kaiser también, que estuvo toreando a Kaiser, evitando además sentarse cerca de Parisi, o sea, ojalá lo más lejos posible.
Y la organización estaba medio complicada incluso en eso, porque dependía cómo se subieran al escenario también. Pues, imagínate, uno se equivocaba asiento y quedan sentados al lado, bueno, pero a Kaiser, tratándolo del vocero de Kast, pifiado por el público, y enojado porque lo estaban pifiando. Sí, el problema del provocador es que cuando no le gusta la reacción de lo que provoca, bueno, uno se tiene que hacer cargo. Entonces, está en un momento en el que probablemente hoy día lo vamos a ver también atacando a los candidatos. Sí. O sea, esa es la posibilidad. Podría que no ocurra, digamos, pero es una posibilidad. Claro, nos queda Harold Maynicos ahí para hacer un redondeo final. Harold Maynicos que no tiene nada que perder, porque creo que es el candidato que menos conoce la gente. Pero va a ser el candidato de la moderación, de la unidad, Exacto. del buenismo. Del buenismo. Yo no sé tampoco si hoy día el Chile que estamos viviendo da para eso, y por eso las encuestas ponen a los extremos liderando las distintas encuestas, a Jara y a Kast. Pero Harold Maynicos es una figura que tiene poco que perder, mostrar su estilo. Poco sabemos de su campaña. No conocemos si hay un programa de gobierno claro, pese a que, por supuesto, él lo presentó al CERVEL, y tiene mucho que ganar. ¿Y por qué el más desconocido? Porque Eduardo Artés ya es viejo conocido. Sí, po. Lo hemos visto en otras elecciones. Eduardo Artés tiene un relato que conocemos, Corea del Norte, Cuba, y bien radical en muchos puntos, pero que no tiene mucha novedad. Y en las encuestas está siempre en el último lugar. Entonces, ¿por qué los que tienen más que arriesgar son Marco Enríquez, Harold Maynicos y Eduardo Artés, a mi juicio? Porque si apuntan a los líderes de las encuestas, pueden generar y provocar momentos que finalmente quedan en la retina de los ciudadanos. Eduardo Artés le toca preguntarle a Harold Maynicos y a Franco Parisi, a Marco Enríquez, a José Antonio Cade y Janet Jara, quizás el que le tocó mejor sorteo. Le tocó casi Jara. Sí, po. Y a Johannes Kaiser le tocó Matei y Marco Enríquez. Me encantaría ver el duelo Kaiser, Marco Enríquez. Muy bien, pues 8:53 minutos.